Y bueno, le vamos a dar, ¿ya? Entonces, les quiero dar las gracias en primer lugar a todos quienes ya están conectados, conectadas, conectades. A esta la última sesión de los tres estudios sobre sexualidad. El conversatorio de los tres estudios sobre sexualidad, perdón, el conversatorio sobre tres estudios de pornografía en el mundo contemporáneo. Esta ya es la última sesión que va a involucrar ya una bajada mucho más práctica y mucho más empírica, podríamos decirlo, menos epistemológica, menos en ese orden de la producción de conocimiento, y mucho más enfocada en un estudio de caso. Pero un estudio de caso que no viene de la nada, sino que está particularmente inserto en un contexto particular que va a ser el que ya delimitamos, es decir, la pornografía como un régimen de mirada, como un régimen estético, pero también como una práctica, como un régimen de verdad también, sobre todo al respecto del cuerpo, del género y de las sexualidades. ¿Ya? En ese encuadre, voy a acomodar un poquito acá la luz, en ese encuadre, la idea es ya terminar con una puesta práctica, con un estudio propiamente tal, a partir del cual después vamos a desligar un conjunto de implicancias y a partir del cual también se termina de consolidar una propuesta al respecto de los estudios pornográficos que también está un poco más o menos dibujada en el taller que también está disponible en YouTube, el taller de introducción a los estudios pornográficos que dicté hace un año, ¿ya? Y que ahora tiene una perspectiva también un poquito más empírica en este cuerpo que estamos tratando de trabajar acá, ¿ya? Así que, nuevamente, esto es un conversatorio, están todos invitados a interrumpirme cuando lo estimen conveniente, si tienen alguna duda, si algo no queda muy preciso, si estoy hablando muy rápido, si no están de acuerdo con lo que estoy planteando, si tienen otra visión, siempre es bienvenida la discusión, pero sin embargo, siempre al final de la sesión, la idea es que podamos reflexionar un poco también al respecto ya de la ponencia completa. ¿Ya? Van a perdonar, tengo que enchufar algo acá. La idea es que reflexionemos sobre la ponencia completa y ya con eso logramos producir un conocimiento que no sea solamente mío, que no venga solamente desde la verticalidad. Ya también la lógica de hacer estos talleres tiene que ver con romper un poco las jerarquías académicas. ¿Ya? Y por otro lado también comentarles que se está editando, ya estamos trabajando con un amigo en todos estos tres conversatorios van a consolidar un libro de divulgación, un libro que voy a aprovechar de promocionarlo, es triple, ¿ya? Es un libro que, por un lado, tiene las transcripciones literales de cada una de las sesiones, pero por otro lado va a tener notas de estudio, es decir, notas al pie de página de cada una de las cosas que yo digo y profundización sobre las temáticas, introducciones bibliográficas o algunas otras reflexiones que estén aledañas que puedan servir como guía a la persona que se quiere introducir en este campo, pero además va a ser comentado. Va a tener una columna al costado donde va a haber una especie de chat donde con un amigo que se está doctorando en filosofía va a realizarme comentarios y yo los voy a responder. Voy a hacer exactamente lo mismo con el taller de introducción a los estudios pornográficos, que es el que está también en YouTube, y con eso vamos a hacer un libro parecido, pero los comentarios van a venir de, en realidad, una de mis maestras, que es la doctora Claudia Calquín, que ella me va a hacer comentarios ahí en el librito para poder que salga algo lindo. Es decir, la gracia de los libros es que no van a ser un texto monolítico, sino que van a ser una especie de texto rizomático en donde la introducción voy a poner que efectivamente es un diálogo constante y perpetuo de que no soy con quien voy dejando de ser. Es una idea bastante interesante que voy a desarrollar ahí en el prólogo. Dicho eso, le damos a la sesión de hoy. Voy a cerrar acá la puerta, está cerrada. Ya. ¿Y qué va a ser? ¿De qué se va a tratar la sesión de hoy? Hoy día vamos a analizar una categoría bastante particular de videos pornográficos que se conoce como Cock Hero, ¿ya? Pero la vamos a analizar dentro del mismo encuadre que hemos analizado el resto, sino que lo vamos a introducir dentro de un debate. Y hoy día, escribiendo la clase, también, el conversatorio, también se me surgió la idea de articularlo. Yo no tenía esta idea, estas ganas de articular los tres estudios, sino que eran tres estudios simplemente, pero me parece que ahora se pueden ser anudados de cierta manera y que me va a facilitar al momento de escribir cierta conclusión y discusión del libro. Entonces me gustaría que también recordáramos un poco en qué consistieron los dos anteriores. El primero de ellos, Yamete Kudasai,
tenía que ver particularmente con una apuesta, y esta apuesta era que el hentai nos permitía generar un desplazamiento, ya, en los estudios del porno desde la imagen hacia la mirada, ¿ya? Es decir, hacia las formas históricas, sociohistóricas, culturales, materiales que existen de disponer un espacio susceptible de ser observado, un régimen de observación, un régimen de visibilidad, diría Foucault, ¿ya? Estos no son de corte individual, sino que están situados en coordenadas espaciotemporales, es decir, en un momento y lugar determinado, lo que también se conoce como el aquí y ahora, ¿ya? Y este régimen de mirada tenía una facultad bastante particular, o al menos una tendencia bastante particular, que era focalizarse en el espacio de lo íntimo, ¿ya? No se focalizaba así en la sexualidad, en el acto sexual, sino que más bien en penetrar en la intimidad de una situación X, y sobre ella generar, desplegar un acto sexual, ¿ya? Esto lo veíamos en diversas aristas, un conjunto de elementos que llamé la pragmática del hentai, ¿ya? Que estaba compuesta de una serie de elementos técnicos, como son dibujos y animaciones, se correspondía fácilmente con la posibilidad de realizar cualquier situación probable y posible y mostrar cualquier punto de vista, incluso aunque este fuese interno de los propios cuerpos. Es decir, permitía mostrarlo todo, hay una factibilidad técnica, pero asimismo hay otro elemento que tiene que ver con cómo se orquestan determinadas situaciones, la posibilidad también del hentai de mostrar en realidad cualquier tipo de escenario. Esto podría ocurrir en el espacio de la intimidad, en la playa, en un baño, es decir, permitían desplegar toda esta clase de escenarios, ¿ya? Y de tal manera quedaba abierta una pregunta en ese primer conversatorio, que era, ¿qué implica particularmente que el porno ya no fuese una imagen o que entendiéramos lo pornográfico ya no como una imagen, sino como una mirada, como un régimen estético? Y esto efectivamente lo contestamos en la segunda sesión de los conversatorios que trataba sobre el cuckold, ¿ya? Y aquí nos metimos particularmente con una idea, y era que había un elemento técnico que compartían también el resto de categorías pornográficas, que tenía que ver con la mirada de la entidad penetrada. Le voy a decir entidad penetrada, pero también lo podríamos estudiar por actriz, pero no siempre son actrices las entidades penetradas. O sea, no solamente son mujeres las entidades penetradas, sino que también hay otra clase de categorías que son un poco más interesantes que podríamos analizar en otra ocasión por ahí. Que tiene que ver con la mirada de la entidad penetrada, como les decía, y que esta mirada se dirigía particularmente hacia la cámara, mirando directamente hacia la cámara, lo que conocíamos como la ruptura de la cuarta pared. Esta ruptura de la cuarta pared que está en el desplazamiento de la mirada de la muñeca Barbie en la segunda mitad del siglo XX, que está también en un conjunto de producciones audiovisuales, Deadpool, The Office, y que es una mirada bastante particular porque invita a quien está observando a formar parte de la situación, le invita a formar parte de lo que allí está ocurriendo, ¿ya? Entonces, esta mirada directamente hacia la cámara que de vez en cuando tiene la actriz, eh, solamente había una categoría en la que no aparecía. Y esa categoría correspondía particularmente a cuckold, una categoría en donde la mirada ya no estaba sobre la cámara, sino que estaba sobre un tercero en escena. Cuckold, como les dije la semana pasada, significa literalmente cornudo. Y se tratan en realidad de una serie de videos en donde se muestra literalmente una infidelidad de corte voluntario o involuntario, ¿ya? En donde la mirada de la actriz va sobre el literalmente cornudo, que en este caso viene a reemplazar el punto de observación de la cámara. Es él quien está observando. Y a todo esto también existen categorías de cuckold mezcladas con POV, Point of View, donde también se vuelve a mirar a la cámara, pero esta vez hay un gesto también de invitar a el espectador a hacer el cornudo. Entonces, este desplazamiento de la mirada nos permitía efectivamente evidenciar algo. Esa mirada no se dirigía solamente a la cámara porque sí,
sino que se dirigía para invitar a alguien. Y ese alguien era el observador, que incluso estaba fuera de la situación. Había un tercero que era fundante, particularmente de la estética pornográfica, de esta estética, de este régimen de mirada, pero que a la vez siempre estaba excluido. Siempre estaba excluido porque correspondía particularmente a la persona que, voy a arreglar mis orejitas, correspondía a la persona que estaba observando el video, que estaba observando el clip. ¿Ya? Es decir, el observador, como el fundante, como aquel que irrumpe en la situación, como aquel que irrumpe en el espacio íntimo, como aquel que en realidad es el que funda la pornografía como una irrupción. ¿Ya? Con esto también teníamos una serie de implicancias para los estudios de la pornografía y también para la epistemología feministas, que tenía que ver con que ya no existía eh, o ya no podríamos sostener el conjunto de hipótesis que se habían planteado, primero desde las teorías conductistas, segundo por las teorías freudomarxistas y tercero por las recepciones del psicoanálisis en los estudios del cine, que era que no había una identificación con quien penetra, como lo decía el conductismo, no había una identificación con los estereotipos, o no estaba operando una máquina ideológica, un aparato ideológico del Estado, o incluso una industria cultural, como lo dirían los freudomarxistas, y tampoco había una reedición de un conflicto edípico que generaba una serie de identificaciones por ahí, como lo dirían las recepciones del psicoanálisis en la teoría del cine. Sino que lo que está operando acá es una identificación con la cámara, con la situación de observación, con aquel que lo puede observar todo. Por lo tanto, vemos que lo que ocurre acá era que el observador tenía la finalidad de constatar la situación. Es decir, o como diría un poco Donna Haraway a propósito de los estudios de la ciencia, era un testigo modesto, un testigo que viene a dar fe que una situación probable está ocurriendo y a constatarla como una verdad. ¿Ya? Es decir, tenía un efecto de realidad esta mirada. Así como otros elementos técnicos que también están, pero que no siempre están presentes y que a mi parecer son menos característicos. Por ejemplo, y esto no lo dije la semana pasada, eh, hace ya no son pocos años, son como 7 años atrás, en los estudios de la disidencia sexual chilena al respecto de la pornografía, había una obsesión por el cum shot, o money shot, también se conoce, que tiene que ver con la parte final de los videos donde siempre hay una eyaculación en la cara o en el cuerpo de la actriz, tratando de grabar ese acto como el acto de veridicción de que esa situación había ocurrido. Pero, por ejemplo, si uno analiza los desplazamientos de las categorías, actualmente el cum shot, el money shot, está perdiendo protagonismo frente a otras clases de finalizaciones, podríamos decir, del acto sexual, en donde está el cream pie, el breeding, que son básicamente eyacular dentro. Breeding es como poner la semilla. Entonces, hay también un desplazamiento ahí, pero también están las descripciones, los gestos, las miradas, las débiles tramas que están solamente orientadas hacia causar este impacto. ¿Ya? Pero ¿cuál era entonces? Si no podíamos decir que era identificarse con el monkey see, monkey do del conductismo, si no era identificarse con la industria cultural, como lo dirían los freudomarxistas, si no era particularmente la reedición edípica, como decían los estudios del cine, ¿qué era esto? Vemos que el porno, desde el Cook Old y en realidad posible a ser aplicado al resto como una singularidad de su funcionamiento, el porno opera como un régimen de verdad, pero también como un conjunto de disputas sobre estos regímenes de verdad, ¿ya? E influye, como les decía, no como una recepción conductista, no como ideología, no como alienación y no como reedición de conflicto edípico, ¿ya? Sino que influye particularmente en las conductas y en los comportamientos y en las formas de subjetivarse como una verdad. Y aquí se gatilla un proceso de subjetivación en su doble sentido. Recordemos que subjetivación tiene un doble sentido. Primero, como una forma de ser hablado, ser dicho y ser practicado por un conjunto de saberes que van a hablar una verdad de sí. Por ejemplo, si uno lo analiza desde la psicología, tiene que ver con cómo se genera un saber psicológico sobre la personalidad, pero también cómo ese se practica en la terapia, cómo ese se practica en un conjunto de nomenclaturas, ¿ya? Pero también existe una segunda vertiente de la subjetividad que tiene que ver particularmente con cómo cada individuo en particular retoma cada una de estas categorías y las trabaja sobre sí mismo.
es un trabajo de sí sobre sí mismo, recibiendo estas formas de hablarse y de entenderse. Esa es la segunda acepción de subjetivación, y que tiene que ver, por ejemplo, cuando las personas ya no se definen a sí mismos como tengo depresión, sino como soy depresivo. Cuando se apropian y hacen parte de sí y parte de sus prácticas esa categoría, hay un proceso de subjetivación, al menos entendida con la psicología. ¿Ya? También ocurre en otros ámbitos, la pedagogía, etcétera. Y aquí estamos viendo que ocurre en esta doble vertiente. El porno como régimen de veredicción, como régimen de verdad, genera categorías, genera una forma de relación, una forma de hacer ver, de hacer hablar, de practicar las relaciones sexuales, las relaciones consigo mismo, con el cuerpo, el género y las sexualidades, pero también los sujetos se identifican sobre ella al establecer un conjunto normativo, ¿ya? De formas de comportarse. Esto lo vamos a ver también en esta sesión un poquito más claramente, ¿ya? De tal manera, se generaba efectivamente una nueva pregunta, y que es esta particularmente, la que acabo de plantear, que es cómo actúa, cómo se genera este régimen de veredicción, cómo se vuelve normativo y cómo los sujetos se subjetivan en torno a él. ¿De qué manera se pone en juego? ¿Cómo se despliega? ¿Cuáles son sus actores? ¿Cómo los podemos entender y cómo lo podemos conceptualizar? ¿Cuáles son los marcos que deberíamos emplear para aquello? Y por lo tanto, esta última sesión tiene esa finalidad de llevar estos cuestionamientos a un estudio práctico, un estudio de caso. Y este estudio de caso efectivamente es solo una elección. Podría haber sido otras categorías, como les decía, podría haber sido, por ejemplo, el pegging, en donde la entidad penetrada ya no es la mujer, sino que es un hombre, una relación heterosexual donde la entidad penetrada no es una mujer, sino que es un hombre, eh, o el rimming también, que son muy interesantes para analizar los desplazamientos del ano en la función heterosexual, pero que en esta ocasión preferí volcarme sobre una categoría con la que siempre quise hablar, que es Cockgiro, porque hibrida una serie de cosas muy interesantes y que además nos permitirían pensar una cierta formación subjetiva en el mundo contemporáneo. ¿Ok? Pero antes de eso tenemos que volver sobre los debates y volver sobre los marcos teóricos para efectivamente plantear la lógica del estudio. Y aprovecho este pequeño break para decirle a la gente que está en Instagram que el link del Zoom está en mi perfil y que pueden conectarse ahí directamente y así podemos interactuar, porque yo tengo un celular ahí con el Instagram, pero no lo veo mucho. Vamos ahora, retomamos. Hacia los antecedentes. Yo llevo ya 3 sesiones hablándoles del mismo debate, que es el debate sobre los estudios sobre la pornografía que se dio entre los 70 y los 80, principalmente en Estados Unidos, y la sesión anterior vimos y profundizamos particularmente cuáles eran las derivas de la versión abolicionista. ¿Ya? Esta que decía que el porno es la teoría y la violación es la práctica, de la cual se desligaban este conjunto ya de repercusiones más actuales. Sin embargo, hoy me quiero focalizar sobre la segunda que podríamos llegar a entender como este feminismo pro-sex, ¿ya? Y que se basaba particularmente en una consigna, que esta consigna era, no se trata tanto de censurar el mal porno, sino de hacer uno propio. ¿Ya? Toda esta especie de movimiento pro-sex no se focaliza particularmente en decir el porno es malo y por lo tanto hay que eliminarlo de la sociedad, sino que entiende, o al menos uno ya puede interpretar con las lecturas contemporáneas, entiende que existía un régimen de verdad en juego, que ese porno era una versión de lo que podría ser el sexo, la sexualidad, el cuerpo y el género. ¿Ya? Y que por lo tanto invita a abrir las condiciones y generar otras posibles alternativas. Y como bien vimos también la semana pasada, esto da paso a una serie también de otras producciones, dentro de lo que, aparte del porno industrial, encontrábamos, por ejemplo, ya el amateur, que se vuelve posible más contemporáneamente gracias a la masificación de las cámaras, el porno feminista, tenemos ahí, por ejemplo, todo lo que es la producción de Erika Last, si no me equivoco, ella está arraigada en Barcelona, haciendo con su productora de una productora pornográfica feminista, pero también la apuesta del post-porno, ¿ya? Que también tienen que ver ya no sí con mostrar solamente una verdad, sino que también parodiarla y romperla.
¿ya? Pero en realidad, todas estas discusiones y estas luchas en el mundo contemporáneo se insertan sobre nuevos marcos teóricos, y marcos teóricos que vienen particularmente de la recepción de los trabajos de Michel Foucault en las teorías feministas, pero también al respecto de la recepción también de la pragmática de la teoría feminista, particularmente los estudios de John Austin en las teorías feministas, y además de todo lo que fue la revuelta queer, las teorías queer, el postestructuralismo en general. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar la versión contemporánea de esta otra vertiente que ya logra tener una visión un poco más crítica de lo que ocurre acá. Entonces nos podemos hacer una primera pregunta para partir esta reflexión. ¿Qué implica que lo porno sea un régimen de verdad? Y esto implica particularmente una cosa, que el porno se erige como una tecnología. ¿Ya? El concepto de tecnología que vamos a utilizar no es un concepto que venga de cualquier lado, no es el concepto de Heidegger, por ejemplo, sino que es el concepto que trabaja Michel Foucault en el primer volumen de la historia de la sexualidad. ¿Ya? En el primer volumen de la historia de la sexualidad va a explicarnos, a grandes rasgos, que la sexualidad existe, pero no siempre ha existido, y tampoco quiere decir que estuvimos destinados a tener un conocimiento de la sexualidad, sino que más bien la sexualidad tiene una fecha datable de aparición en el mundo contemporáneo, que nos dicta de más de 200 siglos, o sea, más de 2 siglos, perdón, 200 siglos mucho, que no tiene más de 2 siglos de aparición, 2, 3 ya a esta altura, porque hay un desplazamiento ahí entre la escritura de Foucault y el mundo actual, y que tiene que ver particularmente con la articulación de un conjunto de elementos de corte discursivo y no discursivo, semióticos y materiales, ¿ya? Que producen efectivamente una realidad y que la encarnan en un conjunto de instituciones, reglamentos, prácticas, diagnósticos e incluso dentro de los propios cuerpos. ¿Ya? Podrá parecer un poco descabellado que se encarnen dentro de los propios cuerpos, pero es cosa simplemente, por ejemplo, de ver la historia de la histeria como la encarnación de un régimen en el propio cuerpo femenino. Hay un texto muy bueno, es La invención de la histeria de Didi Uberman, por ejemplo. ¿Ya? Pero también, también tenemos en otros ámbitos, y bien vinculado en realidad, los textos de Thomas Lacure, que, si no me acuerdo el nombre del texto, pero si me equivoco es La invención del sexo, en donde se da cuenta, hace una historia del cuerpo desde los griegos hasta Freud y las teorías físicas, biológicas que existían al respecto del cuerpo. ¿Ya? Y ahí se da cuenta que no siempre existió un binarismo, al menos teóricamente y prácticamente, y se intervenían los cuerpos médicamente, es decir, sobre la materialidad misma de la carne, se intervenían los cuerpos en base a eso. Ya actualmente tenemos también teorías del cuerpo que responden más al orden de las teorías de la comunicación, como diría Paul B. Preciado, y que van a entender el cuerpo básicamente como un sistema intercomunicado a distancia sin cables, un wifi dentro del cuerpo que son las hormonas, los neurotransmisores, etcétera. ¿Ya? Esas son las tecnologías. Las tecnologías son estos elementos discursivos y no discursivos que van a producir, que van a inventar, que van a crear, tienen un efecto positivo, van a crear una materialidad, van a crear una verdad, una realidad del cuerpo, de la sexualidad, del género u de otra área. ¿Ya? ¿Y esto qué nos dice particularmente? Que la sexualidad, al menos como la entiende Foucault en ese texto, no es un elemento interno, no es una verdad del sujeto como plantearía en la primera versión del psicoanálisis, no es algo que está ahí natural y que por lo tanto nos puede arraigar con nuestra naturaleza animal, sino que más bien es el producto de un haz de tecnologías, es la producción de un régimen de verdad y que por lo tanto también está en disputa con otros regímenes de verdad y que genera una serie de alianzas, estrategias, movimientos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí siempre están en disputa el mundo contemporáneo, solo por dar el ejemplo, las versiones más médicas con las versiones más
médicas como canónicas, decimonónicas, con las versiones más integralistas de la medicina, pero también con las versiones, por ejemplo, que tienen culturas, distintos tipos de culturas, los pueblos originarios, tribus de distintos lugares del mundo, que tienen distintas concepciones al respecto de lo que es el cuerpo y la relación sexual. ¿Ya? Esta noción de tecnología de Foucault, ¿ya? Que está dentro de su concepción del poder tecnológico, ¿ya? Va a ser retomada por una teórica feminista, que es Teresa de Lauretis, o Laurentis, siempre se me olvida si es Lauretis o Laurentis, ¿ya? Ella va a escribir un texto bastante lento que se va a llamar La tecnología del género. Va a retomar la idea de tecnología de los sexos que planteó Foucault en el primer volumen de la historia de la sexualidad, y va a decir que esta idea también se aplica al género. Es decir, el género no siempre ha existido. El género no es una verdad interna del sujeto, sino que en realidad el género es constantemente producido y reproducido por un conjunto de tecnologías, por entidades materiales y no materiales que van a consolidar finalmente en cada uno de los sujetos la idea de género. ¿Ya? Es decir, género no es una verdad del sujeto, sino que género es un conjunto, un haz de relaciones, también como diría Donna Haraway. Donna Haraway tiene un texto muy interesante que es Género para un diccionario marxista, en donde va particularmente a introducir esta noción de género como relación. ¿Ya? Sobre qué hace Teresa Loretti entonces para tratar de trabajar esto, lo hace a través del cine. Hace todo un estudio al respecto al cine y de cómo efectivamente el cine es una tecnología de producción del género. Esta misma idea la van a tomar dos autores por ahí. Una es Lucía Gaña, chilena, y por otro lado es Paul B. Preciado, también anteriormente conocido como Beatriz Preciado. ¿Ya? Ambas van a tratar la idea del porno como una tecnología del género, como una tecnología del cuerpo, del género, de las sexualidades, etcétera. Y que es decir, que el porno constituiría, por lo tanto, una determinada forma de hacer ver y hacer hablar la sexualidad y plantear un régimen de verdad y desplegar un conjunto de prácticas en torno a él, para que los sujetos, es decir, no con esta finalidad, no es como que haya una intencionalidad detrás que gatillan todo esto, sino que más bien su efecto de insertarse en un campo social es que los sujetos terminen subjetivándose en el doble sentido que ya lo vimos, siendo hablado y hablándose a sí mismo. ¿Ya? Y esto nos lleva finalmente a aquel desplazamiento que otra teórica estaba trabajando, que es Judith Butler, quien nos va a plantear efectivamente la performatividad del género. ¿Ya? Y aquí es importante hacer varias distinciones. Performatividad y no performance. Performance es una actuación. Performatividad viene de la teoría de los actos del habla, no es una actuación. Y tiene que ver con la idea de que existen enunciados que son performativos, es decir, enunciados que tienen efectos de realidad. Y en realidad, todo enunciado tiene efecto de realidad. Incluso el enunciado, los enunciados tienen efecto de realidad. Incluso la definición de una palabra tiene efecto de realidad, porque está estableciendo cuál es la forma de utilizar y de emplear esa palabra, su sentido semántico. Tiene un efecto de realidad sobre la palabra misma. ¿Ya? Judith Butler va a retomar estas reflexiones, que son principalmente los estudios de John Austin, en aquel texto cómo hacer cosas con palabras, y que después las va a tomar Searle, si no me equivoco el apellido del autor, Searle, y que Judith Butler las va a tomar y las va a aplicar ya no solamente sobre las formas de hablar sobre el género, el cuerpo y las sexualidades, sino que también que se gatean un conjunto de prácticas. El concepto de performatividad lidia en un punto intermedio entre lo discursivo y lo no discursivo, entre lo semiótico y lo material. ¿Ya? Las prácticas de las que habla Butler cuando va a hablar del género como una performatividad tienen que ver no solamente con las formas en las que se entiende el género semánticamente, sino que también con las formas con las cuales se actúa sobre sobre el género de forma material. Entonces, va a ser no solamente, por ejemplo, la forma de burlarse sobre el niñito fleto que está en el colegio, sino que también las maneras materiales por las cuales ese niño es golpeado, es violentado
de la manera en la cual es inscrito en un régimen de verdad, en un libro de clases, etcétera, y cómo se despliega todo un saber y prácticas en torno a él que van a hacer que este sujeto termine encarnando en su vida, en su subjetividad y en su cuerpo estas maneras particulares de entender el género. ¿Ya? Y por lo tanto, para Butler, y tal cual como las teorías de las tecnologías desde Foucault, hacia Teresa de Lauretis, Preciado y Lucía Igaña, el género no es una verdad del sujeto, sino que el género es un haz de relaciones, una producción que se encarna en determinado cuerpo y que por lo tanto termina siendo, existe y termina siendo una verdad, pero no es una verdad interna, sino que es una verdad en relación con el mundo. Y eso es muy importante porque se inscribe en un haz de relaciones, de redes de relaciones, de las cuales son importantes ver y trabajar para construir, deconstruir o ensamblar y reensamblar estas ideas al respecto de lo que es el cuerpo, el género, etc. ¿Ok? Entonces, vemos que la pornografía como un régimen de mirada es lo que se inscribe acá, como un régimen de verdad. Vemos, por lo tanto, que la pornografía como imagen no permitía realizar esto y que tampoco tiene condiciones de partida históricas. Si ven los talleres de introducción a los estudios pornográficos, hay alguna historia de la pornografía, no tiene asidero histórico, no tiene asidero empírico y tampoco asidero teórico. Es decir, no nos permite realizar una indagación sobre las profundidades de cuáles son los efectos verdaderos. Ni siquiera sabría decirles si los efectos verdaderos, sino como no nos permite realizar una caja de herramientas políticas para trabajar al respecto de la pornografía, lo pornográfico y la forma en la que influye sobre los cuerpos. De hecho, sí vamos a plantear, como bien dijimos en la discusión de la semana pasada, que lo pornográfico culmina siendo una tecnología del género, termina produciendo una verdad y una materialidad de lo que es el cuerpo, el género, el sexo, las relaciones sexuales. Siendo así, tengo una hipótesis que creo que la voy a leer porque es bastante larga. Lo porno es un performativo, es decir, es una tecnología de producción del sexo, la sexualidad, el cuerpo y el género, ¿ya? No como una identificación, no como una imitación, no como una alienación, ¿ya? Sino que más bien como la encarnación y consolidación de un régimen de verdad y el despliegue de mecanismos de regulación y materialización de ellos sobre la vida de los individuos. Subjetivación. ¿Y esto cómo lo podemos observar? ¿En dónde? ¿De qué manera? Esto lo vamos a hacer analizando una categoría de porno, particularmente para ver cómo opera, cómo se articula y qué hace, y para ver cuáles son las implicancias que esta tiene sobre los procesos de subjetivación. ¿Cómo lo hice? Nuevamente esto se inscribe en una línea mucho más larga que tiene que ver con una etnografía digital realizada sobre etiquetas, tags de pornografía, así como también un abordaje sobre documentos, noticias, foros, comunidades de pornografía en Internet, y las voy principalmente a reportar a través de una descripción densa y saturada. Entonces, vamos a aquello. Vamos a analizar una categoría particular que me llama la atención, simplemente. No tengo mayor justificación al respecto de por qué la vamos a hablar. Podríamos hablar de, como les dije, de un sinfín de categorías, desde porno lésbico hasta pegging, hasta porno bisexual que existe. Pero en esta nos vamos a fijar simplemente con un estudio de caso porque también es interesante y también da cuenta un poco de un conjunto de desplazamientos que simplemente me interesan. Más allá de eso no tengo una justificación y me van a perdonar lo poco rigurosa al respecto. Esta categoría se conoce como Cock-Hero. ¿Qué es Cock-Hero? En primer lugar, vamos a definirlo como un tipo, una categoría de video pornográfico que es híbrida. ¿Ya? Les mostraría imágenes, pero en realidad probablemente Instagram me bajaría el video en 2x3, así que no voy a poder hacerlo, se lo voy a tener que narrar. Y si son mayores de 18 años, perfectamente pueden buscarlo, ¿ok? Es un híbrido.
hibrida muchas categorías de videos pornográficos. La principal de ellas es la típica categoría de compilación, pero también la categoría de PMV, Porn Music Video, ¿ya? Video de música y pornografía, que también es un compilatorio, que tiene musiquita de fondo. Pero también hibrida una categoría que se conoce como JOI, Jerk of Instructions, que es decir, instrucciones de cómo masturbarse, ¿ya? Que son una serie de videos que literalmente entregan instrucciones de cómo masturbarse durante todo el video, ¿ya? Estos pueden ser hablados, pueden ser escritos, hay un sinfín de aquellos. Y también siempre está combinado con alguna otra categoría que sea del interés personal de la persona que está viendo el video. BBC, Big Black Cock, Latina, etcétera. Lo que la persona quiera tener en ese momento. ¿Y en qué va a consistir? Entonces, como categoría, va a consistir particularmente en un video que entrega instrucciones de cómo masturbarse al ritmo de una canción, respondiendo particularmente al beat de la canción. Y en ese sentido, también Cock Hero es una práctica. ¿Por qué es una práctica? Porque es un juego. Es un juego que está compuesto de una intertextualidad. ¿Ya? Los videos generalmente no son solamente escenas de porno con música y un beat, sino que recepcionan la estética del juego, principalmente de Guitar Hero. De hecho, de ahí viene su nombre. Es decir, se marca el beat en la parte inferior de los videos, se marca el beat en la parte en la cual la persona tiene que hacer un movimiento de subida y bajada. ¿Ya? Y la gracia es ser lo más fiel posible al beat. Y el beat evidentemente va variando con niveles de dificultad, etc. Pero asimismo existen algunas versiones que son aún más interesantes y que no conformes solamente con hibridar Guitar Hero, también van a tomar algunos elementos de juegos de RPG, sobre todo de los juegos de RPG más antiguos. Uno de ellos y uno de los más explotados, y es porque también uno de los que se permite editar en Internet, es Pokémon, el Pokémon de Game Boy Advance, de GBA. Pokémon Esmeralda, Zafiro, y que el personaje va a estar varado en un lugar, va a moverse por determinados escenarios y le van a aparecer, comillas, enemigos, que cada enemigo corresponde particularmente a un pequeño compilado de videos con un beat particular, y que el sujeto tendría que ir progresando los distintos niveles y llegando finalmente al jefe final, ¿ya? Y que efectivamente tiene una historia, una trama, tiene, tiene una recompensa finalmente, ¿ya? Los videos también van subiendo de tono. Los primeros videos no son videos necesariamente de penetraciones, sino que son simplemente videos de mujeres, como tocándose, mujeres como muy... Y después, a medida que va avanzando la trama, el tenor de los videos va subiendo, el tono de los videos va subiendo, y terminan siendo efectivamente los videos finales son, comillas, los más intensos, ¿ya? Pero en tercer lugar, Cock Hero, a diferencia de otras categorías, quizá aquí puede estar su componente novedoso y lo que a mí me llama también la atención, aparte de la hibridación con los juegos, diré, que también corresponde a una comunidad. Cock Hero nace como una página web donde una persona comenzó a subir sus videos, que después abrió un foro, la gente comenzaba a hacer sus propios compilados de video y sus propios beats para poder mezclarlo. Hay rankings de videos de Cock Hero, hay foros de Cock Hero, hay noticias, hay gente que se mueve en este campo, que genera una comunidad digital. Ojo, por comunidad no tenemos que entender ya solamente el concepto clásico de comunidad, de personas arraigadas en un territorio con una historia en común, sino que también existen comunidades evanescentes en la Internet, que no requieren una idea de territorialidad, sino que ahora se mueven por otras clases de colectividades. En ese sentido, Cock Hero logra articular una comunidad. Tiene ciertas instituciones, páginas web, rankings de videos, foros, discusiones, pero también personas que juegan Cock Hero y personas que reportan y se graban jugando Cock Hero.
parejas incluso que se graban jugando Coke Hero, personas que dan su testimonio de jugar Coke Hero. Allí radica un elemento que es bastante importante y bastante fundamental, y es el que quiero analizar particularmente. Es decir, en este haz de relaciones que vemos en torno a esta categoría, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo y eso que ocurre es bastante interesante. Lo que ocurre con Coke Hero es, tal como diría el título del conversatorio, ocurre paralelamente una ludificación y una terapéutica de la sexualidad. Paralelamente. ¿Ya? ¿A qué me refiero con ludificación? La ludificación es un proceso, también se conoce a veces como gamificación, muy utilizado en pedagogía para la gamificación del aula. Tiene que ver con aquel proceso por el cual una determinada situación se termina transformando en un juego, y que es muy actual y es muy contemporánea y se está tratando de utilizar. La finalidad de ella es generar entornos amigables para los sujetos. Hay gamificación hasta de capacitaciones en oficina. Es decir, volver a una situación que generalmente es tediosa, una situación agradable, entretenida de ver y que llama a la participación. ¿Ya? Tiene que ver con una ludificación, volverlo lúdico. Volver algo que sería tedioso o algo que sería un ritual regular, un juego. Porque el juego convoca a más personas. ¿Ya? Entonces, como vimos, genera una forma, un componente amigable. ¿Ya? Te despierta el juego, la idea de masturbarse al ritmo del beat de una música, la idea de estar ahí avanzando etapas, tener una progresión en torno a la masturbación, ver hasta dónde se puede llegar, generar competencias, generar incluso desafíos donde la gente se graba jugando con Hero y ve hasta dónde llega y lo sube a internet. Y luego tenemos videos amateur de gente jugando con Hero, videos pornos de gente jugando con Hero, ya no solamente con Hero. Es decir, se compone de un doble elemento. Por un lado, el juego, jugarlo propiamente tal, la sensación de avanzar, progresar y tener una forma entretenida y lúdica de acceder al placer y a la masturbación, pero por otro lado, los desafíos, lo que la gente llama así como los challenge. ¿Ya? Y esto desemboca particularmente, como les decía, en la producción de propios videos de gente parejas jugando con Hero. Hay millones de videos de parejas jugando con Hero, hasta donde llegan, o incluso de gente que se autopone desafíos para después subirlos a internet, así como sin eyacular una semana y juego con Hero a ver cuánto aguanto. O sea, hay videos de ese estilo. Esto genera una amateurización de Coke Hero, que ya no es solamente la producción amateur del compilado y del video, sino que también una amateurización de la propia práctica, ¿ya? Es decir, generar tu propio porno. Y este generar tu propio porno también se vincula particularmente, y esta idea de ludificación está también arraigada y anexada a una terapéutica, como yo les decía particularmente, ¿ya? Coke Hero termina siendo y termina elaborando un régimen que está enfocado en que la persona que se está masturbando, idealmente una persona con pene, dure lo más posible. Mientras la persona con pene más dure masturbándose, mejor es puntuada. Hay puntajes. Entonces, por ejemplo, existe un conjunto de videos que van a establecer categorías según el rendimiento. Un ejemplo de estas categorías que hay en varios videos es, la categoría más baja es Cook Old. Típicamente también la que vimos la semana pasada, es decir, el cornudo, es decir, un sujeto que también en otros términos, que también hay otra serie de videos que trabajan con esto, es un beta, no un macho alfa. Luego viene Manly Man, como casi hombre, Pornstar, Fabio, que es un actor, y el Cock Hero. Mientras más dures tienes una categoría y entras en un eslabón taxonómico distinto de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a la capacidad de durar más o menos sin eyacular. ¿Ya? Entonces, lo que comienza a operar acá es un régimen en torno a la duración y a la resistencia. ¿Cuáles son los beats que resistes, las rítmicas que resistes y la idea es resistir lo más posible? Y de tal manera, hay una deriva de Coke Hero que no está en sus formulaciones iniciales, pero que está en un conjunto de artículos y de discusiones en los foros, y que tiene que ver particularmente con la idea de que Coke Hero
genera un entrenamiento. Es decir, esto ya no es solamente masturbarse por placer, sino que es además y por sobre todo una forma de entrenarse, es una práctica de sí, es una práctica sobre respecto del cuerpo, es un entrenamiento. ¿Y un entrenamiento de qué? Para tratar de solucionar, y como la gente lo ha reportado, para tratar de solucionar la eyaculación precoz. Enseñar rítmicas, enseñar métodos y resistencias y entrenarse, someterse a un entrenamiento para lograr combatir la eyaculación precoz, que también tenemos que entender que dentro del mundo del porno la eyaculación precoz no se entiende lo que es efectivamente eyaculación precoz, sino que básicamente durar poco. Entonces, Cock Hero se mueve en esta doble situación entre generar un aspecto lúdico, que ya no solamente es para la búsqueda de placer, sino que está asociado a una terapéutica. Y no es una terapéutica de cualquier índole, sino que es una terapéutica de autoayuda, es un propio ejercicio del sujeto sobre sí mismo para tratar de aliviar una exigencia social, que además, al tratar de aliviarla, también la funda, que tiene que ver con la idea del rendimiento y el ritmo. Esos son los dos componentes sobre los cuales se articula Cock Hero. Entonces, esto genera un conjunto de cosas que son bastante interesantes. Lo primero que vemos que elabora Cock Hero es un orquestamiento de un régimen sexual, genera una verdad de la sexualidad, del sexo, del acto sexual, que se asocia a tres parámetros: duración, ritmo y acto. ¿Ya? El acto siempre se va a entender como un acto penetrativo, masturbatorio, de fricción sobre un pene, básicamente. Es decir, el rendimiento sexual que se trabaja en Cock Hero no va a consistir en un rendimiento sexual en términos de caricias, de besos, o de otra práctica, qué sé yo, juguetes, sino que va a ser de roce de un pene. Va a tener que ver con un ritmo, con un tempo, con un determinado compás. Hay una determinada forma de realizar la penetración, que no es siempre el mismo movimiento, sino que va variando, ¿ya? Y por otro lado, va a tener que ver con la duración, es decir, que ese ritmo se mantenga durante la mayor cantidad de tiempo posible, incluso variándolo, pero que se mantenga. Es decir, está enfocado en generar una penetración de ritmo variado y de mayor amplitud temporal. ¿Ya? Es decir, penetración al tiempo de la música y que se prolongue durante un tiempo extendido. Lo que termina provocando como un régimen de verdad, además de las categorías que él elabora, es una normativización de la sexualidad y una modulación de los cuerpos. Va a categorizar los cuerpos de acuerdo a Foucault hasta Porns, hasta Cock Hero. Y cada uno de ellos va a recibir su recompensa, su castigo, ¿ya? Y los sujetos se van a organizar en torno a ellos, y los sujetos van a subir videos de acuerdo a cómo muestran su progresión, cuánto duran más de acuerdo al mismo video de Cock Hero, y van a mostrar cuándo han avanzado. Es básicamente lo mismo que hacen las personas que empiezan a ir al gimnasio y comienzan a mostrar sus resultados. Es básicamente un gimnasio de la sexualidad, y que termina provocando una normativización del acto sexual y también de la masculinidad y del cuerpo. ¿Ya? Y en ese sentido, opera como una pedagogía del sexo. Hay una enseñanza, y una enseñanza de corte normativo. No es una pedagogía, podríamos decir, citando quizá algún autor, es libertaria. No es una pedagogía que esté abierta a la creatividad, sino que es una pedagogía normativa al respecto de cómo se folla, cuánto tiene que durar y de qué manera tiene que ser. ¿Ya? Y esto termina provocando un segundo desplazamiento que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué es? La pornografía siempre fue el principal enemigo de la sexología. De hecho, hay muchas investigación y mucha reflexión que ha asociado la masturbación de la pornografía con la eyaculación precoz, con efectivamente, por un lado, a veces hablando del acto individual del onanismo, otra vez hablando que la masturbación, o sea, la pornografía en realidad muestra una penetración demasiado acelerada y que eso ha acelerado el conjunto de práctica y que por lo tanto genera una, ¿cómo decirlo?
un entrenamiento del reflejo de eyaculación, porque la eyaculación es un reflejo, del reflejo eyaculatorio, acelerándolo y generando efectivamente problemas en él. Pero aquí vemos un video que hace lo contrario. Una categoría de videos que hace lo contrario. Entonces va a interpelar directamente a la sexología y va a generar un desplazamiento de lo que yo quería llamar de la sexología a la pornología. Es decir, las personas que vieron el taller de introducción a los estudios del porno, allí vimos cómo la pornología en realidad era un saber de la gestión de la prostitución en 1700, en la segunda mitad de 1700, de esa década, perdón, de ese siglo. Y volvemos a la pornología esta vez, pero con un matiz distinto. Y esta vez quisiera definir la pornología como un régimen de autoayuda, o como diría Eva Illouz, un erotismo de autoayuda. Eva Illouz tiene un libro muy entretenido al respecto de las 50 sombras de Grey y trabajando el concepto de erotismo de autoayuda, para que lo lean, muy entretenido. Es decir, estamos frente a un régimen de autoayuda, tal como el influencer de la felicidad, tal como estos hippies que así como sé feliz, el coaching. Es una especie de coaching de la sexualidad para trabajarse a sí mismo en torno a la sexualidad, ¿ya? Que se basa particularmente en reemplazar esta vez al experto, al sexólogo, ¿ya? Y volcar un régimen de exigencia sobre los sujetos, ¿ya? Tienes que durar más. Y puedes hacerlo. Puedes generar la mejor versión de ti mismo en términos sexuales, ¿ya? Y eso efectivamente gatilla un conjunto de prácticas de los sujetos para tratar de adaptarse a esa mejor versión de sí mismo, de entrenarse, seguir la senda de Kokhiro, como opera en el mismo nivel que operarían los libros de los 5 pasos para lograr la felicidad, los 5 pasos para lograr el éxito. Kokhiro se inscribe de esa manera como un manual de autoayuda, pero de orden sexual y de orden pornográfico. ¿Ya? Y esto se plasma particularmente y de forma más gráfica en el amateurismo, en la forma en la que los sujetos van reportando que Kokhiro les sirve, la forma en la que van reportando de qué manera van logrando resultados y cómo ellos los suben, cómo se hacen desafíos a sí mismos para ponerse a prueba, para demostrar que son los verdaderos Kokhiros, los héroes de la polla. ¿Ya? Y este amateurismo y esta producción de sí mismo y este ejercicio sobre sí y este entrenamiento termina gatillando un proceso de subjetivación, ya no en cómo es dicho por un saber, es decir, ya establecimos los límites, sino que ahora se interioriza y se practica sobre sí mismo, y esa subjetividad es lo que también en el taller de estudios porno y en un par de publicaciones también he querido denominar como un pornógrafo de sí mismo. La idea del pornógrafo de sí mismo se desprende un poco de la idea del empresario de sí mismo Foucaultiano, concepto que no es de Byung-Chul Han, no fue creado por él, por favor, paremos de alabar a Byung-Chul Han, sino que lo trabaja Foucault particularmente en el curso del Collège de France del 78-79, si no me equivoco, que se conoce como el nacimiento de la biopolítica, ¿ya? En donde efectivamente los efectos del neoliberalismo, eso es lo que estudia en ese texto, el neoliberalismo, terminan gatillando un proceso de subjetivación en donde se genera una ética del rendimiento y una ética de la mejor versión de sí, en donde los sujetos tienen que volcar sobre sí mismos todas las exigencias y tratar de ser los emprendedores, los mentalidad de tiburones, ¿ya? Sin embargo, he querido también permearlo un poco con la mirada pornográfica. Es decir, ya no estamos solamente frente a un empresario de sí mismo que trata de alcanzar la mejor versión de sí en términos económicos, financieros o sociales, sino que un tipo particular de este empresario de sí mismo que se trata de potenciar sexualmente, un pornógrafo de sí mismo, ¿ya? Que trata de mostrarse a sí mismo como la mejor versión de sí sexual, como un sujeto de alto rendimiento. Entonces, gatilla este proceso de exigencia sobre los sujetos y entonces gatilla un conjunto nuevo de fenómenos que comienzan a ocurrir ahí. ¿Ya? Hay una publicación de la sexualidad, hay una producción del deseo de durar más y el que mejor dure es el mejor en todos los aspectos. Y eso termina produciendo una verdad de los sujetos sobre sí mismos. ¿Quién soy yo dentro de la ética de Kokhiro? ¿Cómo estoy clasificado? ¿Cuánto duro? ¿Cuáles son las rítmicas que resisto? ¿Cuál es mi forma de masturbarme? ¿Es la forma adecuada? ¿Debo entrenarme? ¿Debo no entrenarme? Y eso efectivamente termina por y culmina por consolidar un régimen de masculinidad bastante normativo.
termina produciendo y reproduciendo y aliándose con esta idea de la masculinidad normativa frente a un nuevo orden de entender la sexualidad y de entender las prácticas sobre sí. Y así es como opera la pornografía como tecnología. Si se dan cuenta, no pasa por simplemente ver una imagen, sino que pasa también por concebir una verdad y articular una comunidad, una práctica y una forma de entenderse a sí mismo. Eso. Eso es todo lo que yo tenía para decirles ahora. Entonces, efectivamente, abrimos el espacio de preguntas, comentarios, críticas, reflexiones. eh, Así que están abiertos para ustedes. No sé si alguien en Instagram tiene preguntas, comentarios, o alguien acá. ¿Nadie? Vamos, que es la última sesión. Necesitamos una pregunta por lo menos. Mauricio tiene la mano levantada. ¿Mauricio? ¿Me escuchó? ¿Te cachai? Si ¿Aló? toda la ¿Aló, conversatorio no aló? se me escucha. ¿Aló, se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, es que tenía problemas con el micrófono. Allá, bacán. Eh, Muchas gracias, Christopher, igual por esta última sesión del conversatorio. Y de hecho yo no tenía idea de lo que era el Code Hero, no, ni sabía qué era, o sea, de lo que tú habías publicado, revisé un poco, pero tampoco no tenía idea de que existen comunidades, ni mucho menos en lo que tú mencionas de que se transforma en un, ¿cómo lo describiste? Como la tecnología se, se hace parte nuestra. O sea, nosotros en el fondo como que nos absorbemos con la tecnología, como que nos mezclamos. Ujú. Eh, y eso a través de, por ejemplo, yo lo hago como un símil con los juegos online, o sea, tanto como Call of Duty o como el LOL, que se generan comunidades alrededor de esos videojuegos. Lo mismo con esto. Eh, y que, por un lado, yo creo que no es malo, por el sentido de que es como un conocimiento del cuerpo, se va de esa manera como experimentando con las sensaciones, pero si se hace, como tú decías, como de competencias por puntaje, categoría y todo eso, eso yo creo que es como hacer un CrossFit de la masturbación. Entonces no lo comparto para nada. O sea, genera lo mismo que tú dijiste, ¿no? Así una normalización y bien tóxico. Entonces, sí, se generan en el fondo expectativas de rendimiento irreales, o sea, de fantasía, de que llevamos la fantasía a lo normal y eso está súper mal. Pero Sí, lo encontré súper interesante. Muchas gracias. muchas gracias. De hecho, eso es efectivamente la noción de CrossFit del sexo ya, ideal. Efectivamente, eso es lo que termina provocando, porque opera bajo la misma lógica que terminan ocupando los manuales de autoayuda. Es decir, terminan generando una versión del mundo, particularmente, ¿cachai? Que no siempre es posible de realizar y que ignora un conjunto de relaciones, pero además los vuelca sobre los individuos particulares, como cada sujeto por sí mismo. Y eso termina desencadenando a la larga una serie de procesos de exigencia a sí mismo, como tratar de operar bajo el rendimiento y no lograrlo, tratar de durar más y no lograrlo y estar constantemente puesto en categorías bajas, termina haciendo que suba la exigencia, suba el estrés, suba la necesidad de alcanzar ese ideal y frente a ese ideal siempre se pilla la frustración. Lo mismo que operan en los manuales de autoayuda. Entonces, claramente, claro, la masturbación en sí misma no es mala. Conocer otras formas de masturbarse, por ejemplo, como otras formas de pedagogía del placer, como podría ser
¿cómo se llama este? La sexualidad tántrica, por ejemplo, que son otras formas de entender la práctica placentera, el Kama Sutra mismo, ¿cachai? Sino que este particularmente termina haciendo gatillar procesos de rendimiento, competición y comparativa, y que están asociados particularmente a una sexualidad penetrativa, con un centralismo del pene tremendo, y reduciendo el rendimiento y todo el acto sexual a durar más, pero no así tener otras clases de vinculaciones, ¿ya? Entonces, claro, eso es finalmente lo que culmina en esto. ¿Podría hacerse un giro de otro estilo? Probablemente sí. Así como su pussy giro, me imagino incluso, una cosa más descabellada que genere efectivamente otras de relaciones y que ponga en juego también otras, su próstata giro, incluso una cuestión así bien descabellada que termine gatillando otros procesos de pedagogía de la sexualidad o incluso una pedagogía no normativa. ¿Cachai? Entonces, tratar la gracia también, después de todas estas reflexiones, es como uno tiene que culminar viendo particularmente cuáles las de relaciones que se están elaborando y cómo pueden ser empleadas de otras formas. Entonces, lo que vemos acá no es que sea bueno o malo en sí, sino que particularmente vemos que los efectos concretos y reales que produce, al menos no son los que algunos quisiéramos que se produjeran. Eso. Avi, te la manito Hola, levantada. hola. Hola. Gracias igual por estas tres sesiones que han sido súper interesantes. Un poco también ahí aportar a esa reflexión que, como tú decías en Foucault, ¿cierto? La sexualidad como no una verdad del sujeto, sino como algo que finalmente es reciente y que se hace interesante porque efectivamente, si miramos la historia anterior a esos 2 siglos, ¿cierto? En el fondo el saber en cierta forma de nuestra sexualidad fue atesorada por otras culturas y a partir del cristianismo fundamentalmente, con todo lo que significa, ¿cierto? El arte de la confesión, ellos se apropian de este saber y terminan también haciendo un régimen de verdad que hace de la sexualidad una práctica muy moralista, ¿cierto? Asociada funcionalmente a lo que es la procreación dentro de la creencia, ¿verdad? Religiosa. Y la verdad es que eso fue por siglos, ¿no? Y Ujú, sin duda eso también va a tener mucho que ver en esta erupción de cómo nace este desplazamiento y una nueva forma de ver la sexualidad en donde buscamos liberarnos, ¿no? Tal como lo hace también el Marqués de Sade en toda su revolución sobre esta forma de ver la sexualidad y que se ve pecaminoso para su época. Entonces me gustó mucho cómo se fue dando este desplazamiento y la exposición. Sin embargo, concuerdo mucho contigo en cómo llegamos nuevamente, si bien pareciera ser una gran revolución, ¿cierto? Con todo este giro, siento yo de nuevo quedarnos atrapados en esta otra cartografía. Porque tal como decías tú, finalmente se centra mucho en un falocentrismo muy fuerte, donde también la sexualidad vuelve a reducirse a lo genital y nos vuelve a limitar. Entonces, nuevamente es como que nos quedamos cortos y no nos abrimos realmente a toda la posibilidad que puede haber tras de ese descubrimiento de nuestra sexualidad, que hasta el día de hoy en el fondo ha sido inscrito en distintos regímenes de verdad y que ujú, no nos ha permitido finalmente, creo yo, lograr toda esa emancipación que sea libre y que no te vuelva a dejar de nuevo inscrito en otro régimen de verdad que te haga subjetivarte desde ese régimen, lleno de limitaciones finalmente, porque claro, cuando acá, ¿cierto? Tú nos narras todo lo que significa Kojiro, es súper potente en el fondo eh, definirte desde esa masculinidad, o sea, desde esa categoría. O sea, si yo alcanzo esta categoría, o sea, soy bacán y tengo resistencia, soy el mejor, pero nuevamente también son categorizaciones de esta sociedad del rendimiento. ujú. Entonces, nuevamente nos volvemos a quedar atrapados ahí, siento yo. Entonces, creo que de alguna forma hay que buscar que eso no nos pase y que los límites no se cierren, que se vuelvan a abrir. Entonces, creo que quizás desde ahí podemos aportar para que toda esta porno, ¿cierto?
nos puede abrir el camino definitivo a una apertura de la sexualidad con una nueva, creo yo, comprensión del ser, porque yo creo que finalmente todavía no logramos llegar a esa emergencia de nuestra subjetividad sin estar atada a estos regímenes de poder saber, ¿cierto? Que finalmente nos hacen configurarnos desde los intereses de los sistemas hoy día imperantes. Entonces creo que ahí podemos hacer harto para abrir esos espacios. Así que muchas gracias. Muchas gracias, tía. Y voy a comentar un poco lo que acaba de decir ahí. Me parece muy interesante porque en el volumen 1 de la historia de la sexualidad, Foucault hace una distinción entre dos conceptos a propósito de la emergencia de la sexualidad. Eh, un concepto que después no trabaja mucho. Por un lado, sí, de hecho tiene una conferencia en la que la trabaja, una conferencia de la Universidad de Tokio, que da en el 78. Eh, por un lado, el concepto de scientia sexualis y el concepto de ars erótica. Foucault va a diferenciar un poco la scientia sexualis de la ars erótica. La scientia sexualis es la producción de este saber y este conocimiento normativo al respecto de la sexualidad, que finalmente se encarna en el psicoanálisis y posteriormente la sexología, versus la ars erótica, que sería la práctica de hacer un uso distinto de los placeres. Entonces, Foucault claramente está haciendo referencia ahí un poco al concepto del uso de los placeres que va a trabajar en el volumen 2, que al menos al parecer todavía no tenía bien pesquisado, pero que ya se mantenía ahí, y que tienen que ver particularmente con cómo desarrollar otras formas y otros saberes y otras prácticas en torno a la sexualidad. En la conferencia que hace la Universidad de Tokio habla del mundo oriental, eh, en cierta referencia. Hay que entender también que el mundo oriental, sobre todo Japón, China, estuvieron bien alejados de Occidente durante varios tiempos, varias épocas. Y Foucault trata de pensar esta ars erótica particularmente como la forma de generar otras maneras posibles de hacer la sexualidad. Sin embargo, también en el mismo Historia de la Sexualidad identifica que dentro de las ciencias sexuales opera una ars erótica, algo que podríamos haber discutido la semana pasada. Es decir, el mismo acto de observar y de producir un conocimiento, una verdad sobre la sexualidad, también produce placer. ¿Ya? El placer del ojo voyerista, el ojo del observador. La producción de conocimiento también tiene algo de porno también ahí metido entre medio. Donna Haraway lo desarrolló un poco más en el libro del Testigo Modesto, a propósito también de cómo se constituye esta mirada masculinista. Con respecto también a cómo esto culmina efectivamente reforzando y más que reforzando, realiándose y reensamblándose en cierta cultura heterosexual, cisnormativa, masculinista, falocentrista, etcétera, también uno podría analizar que estas tecnologías no son, llamémosles, monolíticas. ¿Ya? No todas las tecnologías que uno podría indagar en los estudios del porno apelan hacia la misma dirección, sino que son disímiles. Ya apuntan a distintas direcciones, de distintas maneras, se articulan con unas con otras. Por ejemplo, aquí vimos que Coquigiro en realidad es la articulación de otras categorías, pero existen un par de categorías que también van a poner en cuestionamiento esa idea de la centralidad del pene, eh, y que también generan un desplazamiento en la noción normativa de heterosexualidad. Yo tengo un artículo que se llama Ficciones somatopolíticas, la producción de la heterosexualidad en la pornografía de distribución gratuita, que está en la revista de estudios de género La Ventana. Creo que salió el año pasado. Ahí analizo otras categorías que son muy interesantes de porno heterosexual. Por ejemplo, y que les comenté al inicio, que está pegging, ¿ya? O PEG también se conoce. Pegging o PEG es una categoría en la cual una mujer utiliza un strap-on, también está alineada con eso, un arnés que tiene un dildo, y que el pegging consiste particularmente en videos de hombres que les gusta ser penetrados. Hay toda una teorización al respecto de la heterosexualidad que está, por ejemplo, en Deleuze, en Preciado y en un par de autoras más por ahí, que hablan que la heterosexualidad se funda en la clausura del ano como punto de deseo. Entonces yo en ese artículo lo que veo es efectivamente que hay una apertura del ano, hay una modificación de la heterosexualidad en términos de cómo se ha entendido. Si no hay una clausura del ano masculino, no es, lo heterosexual ya no se configura por ser el sujeto no penetrado, sino que también hay un sujeto que es posible, es susceptible de ser penetrado, y que tiene que ver también con la irrupción de las neurociencias
al respecto del campo de la sexualidad y que van a entender el placer como placer, o sea, como más placer igual a más cantidad de terminaciones nerviosas, cosa que también entendemos que no opera así. Entonces, dentro de eso, la próstata sería un órgano de placer sexual y que por lo tanto la próstata está en el ano y por lo tanto ya la penetración heterosexual en el ano no es no heterosexual, por decirlo de cierta manera. O sea, forma parte ahora dentro del mismo régimen, pero se ve un desplazamiento. Lo mismo ocurre con otras categorías como lo son rimming o rimjob, que básicamente son sexo oral boca-ano, pero aplicado a hombres, o sea, hacia hombres, en donde también se despliega este mismo conjunto, el ano masculino heterosexual como órgano de placer. Eh, y que entonces ya entra en hacer cuestionar las categorías decimonónicas, las categorías más clásicas que tenemos sobre lo que constituiría la heterosexualidad. Sé que hay desplazamientos, y hay desplazamientos que tienen que ver también en alianza con otro conjunto de saberes, las neurociencias, la sexología, y esas categorías particulares lo que generan es un movimiento que descentra el pene, pero pone el ano en virtud de aquello. El ano que también hay que entenderlo en algunas teóricas, por ejemplo, hija de perra hablaba que el ano es el órgano sexual democrático, porque todos teníamos ano, eh, pasa a formar parte de un régimen heterosexual y que es un desplazamiento que no estaba previsto. Pero así también, por ejemplo, también está la inclusión de otros sujetos, como también está en la categoría Gmail, que es una forma muy despectiva en inglés de referirse a las personas trans, y que también empieza a operar ahí. Hay un conjunto también de desplazamientos que están bastante interesantes. Por ejemplo, dentro de generalmente las páginas porno dividen tajantemente con links distintos, publicidad distinta, categoría distinta, el porno hetero del porno gay. No es el porno lésbico, que está dentro de la categoría heterosexual. Y ahí, por ejemplo, hay otras prácticas que son muy interesantes. Por ejemplo, existe la categoría bisexual, en donde hay dos hombres penetrándose y hay una mujer también que a veces también participa, a veces simplemente mira, que es más que nada como para mantener el ambiente hetero. Entonces también hay un desplazamiento ahí, como ya una heterosexualidad curiosa, y uno podría analizar todas esas otras categorías con cómo van generando práctica y cómo también van articulando otras formas de consolidar el género, el cuerpo y las sexualidades. Así que claro, si bien Kokihiro refuerza hay otras categorías, esta noción falocéntrica, hay otras categorías que generan desplazamiento hacia otros lados, porque efectivamente es un campo de disputa de verdad al respecto de lo que es el cuerpo y las sexualidades, y es algo que está ocurriendo ahora, entonces también es muy difícil de saber cuáles van a ser las versiones que van a ganar, cuáles son las versiones que se van a generar alianzas, cuáles no, cuáles van a quedar en el olvido, cuáles van a terminar siendo patologizadas en algún momento u otras. Así que tampoco el ambiente es tan catastrófico, sino que estamos viendo algo que recién se está moviendo y que puede generar otros movimientos. Como dije en un momento, en una de esas aparece el próstata giro, el pussy giro, no sé, alguna cosa más bizarra. Eso. No sé si hay más preguntas, comentarios desde Instagram. No, solo veo que gente se une y se sale. No. Bueno, chiquillos, chiquillas, chiquilles, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Nuevamente, muchas gracias por haber participado, muchas gracias a la gente que hizo preguntas, muchas gracias en general. Como les dije, esto después va a ser editado en un libro y espero también ahí contar con participación de gente para cuando lo lancemos. Posiblemente sea un lanzamiento híbrido y tenemos que ver bien qué institución nos apoya para hacer el lanzamiento. Y eso, que esté muy bien y atentos y atentas porque más adelante también voy a estar haciendo quizá alguna difusión de algún avance de resultados de mi tesis, que va a estar más vinculada sobre educación sexual y que puede ser también interesante para ustedes. Así que eso, que estén muy bien y muchas, muchas gracias por haber estado Muchas acá. gracias a ti también. Chao. Y todavía nos debes algo, nos debes algo. Yo todavía ¿Qué? estoy esperando la última clase de Devenir Otaku. Hoy el de venir otaku, sí, tengo que hacerla. Sí.
Ah, sí, Prometo hacerla. se lo vamos a recordar. Sentarme, por favor, recuérdenmelo, cóbrenmelo, porque tengo que sentarme a formular esa clase. Así que eso, que estén muy Gracias, bien. gracias. Nos estamos viendo Tú en otra también. oportunidad.